Buenos días a toda la audiencia. Este es un material ideado principalmente para YouTube, ya que en Instagram no sé por qué la relación de aspecto de los videos se altera y no se ven bien. He tardado un poco en grabarlo, me sentía un poco enfermo, disculpen. Están dando muchas enfermedades últimamente, un poco extraño, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, no diré más. Bueno, volviendo al tema. El objetivo de este video es compartir con ustedes el paso a paso de cómo podemos programar una librería o biblioteca, library en inglés, para el propósito del cómputo científico, en particular aplicado al problema de encontrar la ruta óptima, abarcando un conjunto de puntos, famoso problema de ruta óptima. Idealmente quisiera construir un buen, digamos, un conjunto completo, una exposición que implique explicación en la pizarra, luego quizás algo en el papel y finalmente mostrar el código de programación en la pantalla de la computadora. Va a ser un video más largo porque lo que quiero hacer énfasis sobre todo es la teoría de este problema o los algoritmos de solución están explicados en decenas, cientos o tal vez miles de videos en YouTube y en todo internet, por supuesto. Pero lo que me preocupa aquí más, porque yo lo que quiero hacer es aportar algo, es decir, donde haya un vacío, tratar de aportar algo. Además, como les había dicho en otro video, quiero iniciar como mi grupo, mi think tank o mini grupo de investigación, en principio formado por mí mismo, a ver quién más se quiere unir para producir material y producir trabajos, referencias relativas a la computación científica, al computer science, esperando con esto poder ofrecer también, por supuesto, los servicios bien puede ser en el ámbito académico, a personas que estén realizando trabajos de grado académico o empresas para realizar investigaciones. Entonces lo que quería explicar aquí, y sobre todo en primer lugar para los estudiantes de computación o los que se inician en este tema, cómo debemos seguir las correctas prácticas, o por lo menos de todo lo que yo he estudiado, condensar cómo podemos seguir las correctas prácticas de programación en la solución de un problema, particularmente construir una librería pequeña, por ahora muy pequeña, con clases ideadas para la solución de este problema. Me gustaría, antes de seguir avanzando, la idea es desarrollar los códigos en versiones prácticamente idénticas, pero versionadas a cada lenguaje, en cada uno de los tres principales lenguajes que yo he visto que las empresas utilizan para el computer science, que son C++, Python, por supuesto, y Java. Ya que los otros lenguajes, JavaScript, PHP, como sabemos, no están diseñados o dirigidos para el computer science. No lo son, tienen otro propósito. Para lo que es cómputo, lo que podría estar en la capa del backend de una aplicación que compute, que haga cálculos de logística, cálculos de ingeniería, usaremos básicamente estos. Datos, procesamiento de datos, data science, data processing, etc. Y para ello necesitamos seguir estas prácticas. Entonces, ¿cómo desarrollar software el cual tenga los principios de ser práctico, practicidad, escalable, es decir, se pueda aumentar a partir del estado actual mediante añadir capas de mayor complejidad, y la reutilización, algo que esté bien documentado, se pueda comprender y otras personas puedan utilizar tu código? Debe ser sencillo y práctico de utilizar para terceros. Esos son parte de los principios de la correcta ingeniería del software. Entonces, todo comienza, y es importante señalar esto, todo comienza
con la planeación, el planning o planeación del trabajo. Y en el campo del software existe algo que es como el plano al arquitecto o como el plano al constructor, que es el lenguaje. Bueno, para mí, en primer lugar, el problema lo vamos a resolver en nuestra mente. Lo conceptualizamos, lo entendemos de una manera abstracta. Luego lo expresamos en un lenguaje que más que todo trata de representar las entidades o conceptos aplicados, que es el UML, ¿verdad? Unified Modeling Language. Es un lenguaje estándar utilizado en todo el mundo para la representación de las entidades abstractas que luego van a ser clases u objetos en un modelo de software. Si esto va a estar respaldado por una capa de base de datos, entonces luego aplicaríamos modelo entidad-relación y vamos creando la abstracción de los objetos de datos que vamos a manejar. En este caso no será así, pero tenemos que crear un marco conceptual en primer lugar para las entidades que definamos en la solución de nuestro problema, que en mi caso van a ser dos solamente. La idea es desarrollar una librería que vaya creciendo posteriormente. ¿Cuáles van a ser las dos entidades? Bueno, el punto o nodo y el otro concepto es la trayectoria o ruta. Trayectoria es que la unión de puntos en un grafo que denota una ruta óptima o una ruta preferible para la consecución de un objetivo. Entonces vamos a traer la reflexión. Una vez yo me encontraba conversando con un colega, un joven. Él había sido project manager en una empresa con decenas de programadores a su cargo, pero me llamó la atención cuando estábamos discutiendo un problema. No sé por qué, él pasó directa de una vez, estábamos en una especie de conferencia virtual, a poner líneas de código en su computadora. Una práctica que es bastante cuestionable, incluso para alguien que era project manager. O sea, no puedes comenzar a programar sin antes plasmar tus conceptos. Es decir, el UML es la primera etapa o una de las primeras etapas en el desarrollo de un proyecto y corresponde a las correctas metodologías del desarrollo del software y una de las primeras que tenemos que hacer. Entonces, en el UML nosotros vamos a representar todos los campos y métodos que creamos que va a requerir nuestro objeto. En este caso, para este primer video, el tipo nodo, que es un puntito en nuestra trayectoria. Sin embargo, ese punto no es algo tan sencillo como se puede pensar. O sea, tenemos que tratar de imaginar las posibles situaciones a que nos podemos enfrentar. ¿Sí? Entonces, claro, idealmente se visualiza todo el concepto y luego se programa, luego se codifica. En este video les voy a dar una pequeña muestra de parte de la construcción del código bajo la sintaxis del lenguaje C++. Y luego, cuando estemos frente a la computadora, mostraré más el conjunto y las sutilezas que aparecen. Pero para ser honesto, tampoco es algo que, digamos, en realidad, uno pasa del UML a la implementación en forma cíclica. Es decir, visualizamos un concepto inicial, pero a la hora de implementarlo nos damos cuenta que de repente faltan algunos métodos. Entonces alteramos nuestro modelo UML, lo mejoramos, implementamos y así hasta tener una versión bastante definitiva. De hecho, yo lo que les voy a mostrar está bastante pulido, ha sido refinado. Entonces no crean que necesariamente hay la obligación de
pensar el objeto completamente en la mente antes de programarlo. Es decir, se nos puede escapar algo perfectamente, pero eso sí, cuando se entrega el trabajo final, se debe entregar el diagrama de objeto completo. Y si es posible, una documentación con la firma de las funciones, especificando el tipo de los argumentos, el tipo de retorno y una sinopsis de lo que hace la función, que es la famosa documentación Javadoc para el código, que se ha vuelto un estándar hoy día. Algunos le llaman Javadoc, otros le llaman JSDoc, o sea, JavaScript Doc. Bueno, ¿qué querríamos nosotros para una entidad del tipo nodo? Es decir, es un punto que tiene coordenadas. En el caso de ser coordenadas en el plano, tiene una coordenada X y una coordenada Y en rectangulares. Pero también podríamos querer definir los puntos por sus coordenadas angulares o polares, como le llamemos, que son el radio y la distancia, R, la distancia radial, y θ, que sería el ángulo. Puede ser entre 0 y 360 grados, sin pérdida de generalidad, o entre 0 y 2 pi radianes. Entonces podemos plantear en primer lugar dos sistemas de coordenadas distintas para definir un punto. Esto nos plantea cierta dificultad que ya luego vamos a ver. Bueno, tenemos los constructor y destructor del objeto. Obviamente yo he querido colocar un tipo string de la librería estándar de C++, string, que es el tag o etiqueta del objeto. Ustedes van a ver un poco un Spanglish aquí, discúlpenme, no está totalmente en español ni en inglés, pues este trabajo surgió con un origen académico en cierta universidad, donde yo ayudé a su realización, pero luego lo estoy mejorando, y entonces allá era totalmente en español, pero hay mucha terminología del software, términos que normalmente se escriben en inglés, entonces hay una mezcla. Ya luego diferenciaré claramente en español y totalmente en inglés. De todos modos, recuerden que si se van a dedicar a la informática deben saber inglés. Es muy importante para leer toda la documentación que existe en el mundo. Bueno, índice, que es 0, 1, 2, 3, es decir, un número entero único que se asocia al nodo dentro de la trayectoria. Ustedes podrían discutir que la propiedad del índice no es realmente del nodo, sino de la trayectoria, porque el punto es el punto, y el índice o posición en la ruta adquiere sentido solamente cuando está dentro de una trayectoria. Bueno, esos son aspectos sutiles, discutibles, que se prestan un poco a la flexibilidad de cómo quiere conceptualizar el diseño. ¿Okay? Entonces vemos que hay aspectos que ahí está la riqueza de la discusión, o sea, son sujetos, digamos, al estilo del autor o a la comunidad, si es que la comunidad reclama cambiar o irse por una opción o por otra. Por eso es que el software evoluciona a medida que la comunidad recomienda unas cosas o recomienda otras, y se van cambiando en el tiempo. Aquí tenemos algo muy importante, es que estos métodos deben tener una versión set y una versión get, lo que llaman el famoso setter y getter. O sea, uno para establecer la propiedad del objeto y uno para leer la propiedad del objeto, con firmas distintas. Entonces no escribí la firma exacta, el valor de retorno, porque hay dos versiones. Este es un punto importante en el diseño de la clase que queremos implementar. Vamos a explicarlo. Uno podría pensar en definir estos que tienen una cruz, son miembros públicos de la clase en la nomenclatura UML, y cuando es un menos se usa para designar miembros privados, o también podemos escribir aquí public y private si queremos hacerlo explícito. Ya eso depende del estilo de nosotros. Ahora, podremos definir un miembro público X y un miembro público Y, pero esto plantea una problemática, porque como nuestro objeto maneja coordenadas en XY y coordenadas en Rθ, cuando estableces coordenadas en un sistema se calculan automáticamente en el otro. Entonces hay que mantener
los datos ocultos de la interfaz pública para que sea el objeto el que los establezca adecuadamente. Por eso yo he querido pasar las coordenadas como miembros privados del objeto y métodos setter-getter públicos para manipularlos. ¿Sí? Esto es una buena práctica de programación y tiene que ver con un concepto que se llama, bueno, hay dos conceptos que se llaman principio de mínimo privilegio y el otro se llama encapsulamiento de datos. Es decir, debes hacer una caja negra donde los datos estén encapsulados y algunos de ellos invisibles al usuario final. Por lo tanto, como miembros privados del objeto, vamos a crear el tubo x asterisco, x guión underscore. Ustedes se preguntarán que por qué el underscore está posterior y no anterior a la variable. Este fue un tema donde yo investigué en internet, leyendo varias fuentes, y encontré que para C++, si bien uno puede perfectamente decir X, hay una naming convention, o sea, convención de nombres. Naming convention. Normalmente usada en la comunidad de C++, que las letras que empiezan con un guión bajo o dos guiones bajos, o la primera letra guión bajo y la primera letra en mayúscula, no se deben usar porque pueden estar usadas en la implementación del lenguaje. Entonces ISO C++ recomienda no utilizar estas convenciones de nombre para variables definidas por el usuario, y en cambio se puede colocar el underscore posterior al nombre de la variable. Esto continúa, ¿sí? Entonces el UML, que es lo que estamos haciendo ahorita, continúa, digamos, acá, a papá. Entonces estos miembros son privados. Entonces vamos a tener un miembro privado double X, double Y, uno para R y θ como coordenadas polares del objeto, que son double. Perdón. Aparte, vamos a tener un miembro privado entero para el índice, index, que es el campo de datos asociado con el método índice, que en inglés debería ser index, que es cuando nosotros decimos el nodo ocupa la posición 3 o la posición 4 o la posición 5, pero no vamos a escribir ese dato directamente en el objeto, sino que vamos a usar un método setter o getter y un miembro privado. El único que dejé para que fuera directamente escribible y leíble es el tag, aunque ustedes podrían razonar que por su naturaleza el index también podría ser un miembro público directo sin necesidad de un método. Bueno, eso es válido y es discutible. Hay dos métodos privados internos de importancia que luego los explicaré, que son los métodos para convertir implícitamente de rectangular a polar y de polar a rectangular. ¿Qué es lo que yo quiero? Que cuando nosotros establezcamos el valor en un sistema de coordenadas, por ejemplo, a través del método rect en su versión set, los valores de θ y r se autoestablezcan en el objeto de manera automática, interna, implícita. Entonces llamaría a la función rectopolar cada vez que establezcamos las coordenadas en rectangular, por ejemplo. Y obviamente este método implementa una lógica interna con el arco tangente, etcétera, para calcular el ángulo en forma correcta. Ahora, permítanme a continuación explicar un poco
cómo podría ser la programación de este objeto, ya teniendo en cuenta la conceptualización del mismo a través de su diagrama UML. Entonces, particularmente, vamos a colocar un ejemplo. Bueno, el constructor, ¿cómo implementaríamos el constructor? Bueno, lo único que haría el constructor, esto sería ya en el archivo CPP, es establecer las variables internas x a 0, y a 0, r a 0, θ a 0, el índice puede ser a 0 y el tag como un string vacío. En el tema de los constructores con objetos en C++, tenemos que tener cuidado porque pueden aparecer temas con el constructor de copia, el operador de asignación, que no lo voy a explicar quizá en este video, pero sí cuando estemos frente al código de programación en la computadora. Vamos a explicar un detalle, por ejemplo, con el método índice en la versión setter y getter, para lo cual nosotros tenemos dos distintas firmas. Vamos a suponer que el archivo o el fichero se llama nodo.h y entonces queremos trabajar las dos versiones, setter y getter. Y aquí vamos a explicar unos puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero la versión get, que solamente lee el objeto, entonces me va a retornar, es decir, esto en la construcción del archivo .h tiene una versión que es índice, y no toma argumentos, obviamente, pero como es un método para lectura y no cambia los datos del objeto, es un miembro de función, o sea, es un método constante, un método const. No que el valor de retorno sea constante, sino que el método es const. Esta palabra clave es muy importante para el compilador porque le dice que se puede aplicar a un objeto constante. Es decir, si yo declaro un const tipo nodo n, entonces yo puedo perfectamente llamar n.índice y leer el índice del nodo, siendo que nodo es de tipo const. Pero sin esta palabra clave, esta instrucción sería ilegal por parte del compilador, porque estoy aplicando un método no const a un objeto const. Entonces C es muy estricto, como C es fuertemente tipado, a diferencia de Python, donde no se ven estas cosas. Por ejemplo, es muy estricto con estas calificaciones, qualifiers. Es decir, cuando calificamos un método como const o no const, tenemos que tener cuidado, ya que el compilador es muy estricto con la interpretación de estas cuestiones. Bueno, lo que él haría sería retornar el valor del miembro privado y de x. Simplemente. Ahora, esta es la versión set. Vamos con la versión get. Perdón. Esta es la versión get. Vamos con la versión set, que establece el valor del objeto. Obviamente, si estamos con la versión set, altera altera campos dentro del objeto. Por lo tanto, la versión setter no es un método const. El retorno para un método setter obviamente es void índice, pero mejor dicho, no es void. Vamos a explicar una mejora respecto a esto. No es void, sino que él devuelve una referencia a tipo nodo. Y esto lo vamos a explicar qué es lo que significa tipo nodo índice. Y
como vamos a establecer el valor de la propiedad, el argumento de la función puede ser constante, const int y de x. ¿Sí? Este sería el método set. Entonces el parámetro i de x la función lo lee pero no lo altera. Entonces el parámetro de la función puede ser constante, más sin embargo el método en esta versión no es constante. En esta firma no es constante porque altera el valor del objeto. Efectivamente, nosotros al objeto, el i de x, miembro privado del objeto, lo vamos a establecer igual al argumento pasado a la función. Y vamos a retornar una referencia al propio objeto. Punto a aclarar. Return this, que es el método que se utiliza en C++ para devolver el propio objeto, pero pasado por referencia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué? Cuando definimos objetos, cuando definamos métodos setter para objetos, es decir, que cambiamos un valor, fíjense que gracias a la homonimia de funciones de C++, nosotros no tenemos que definir un método llamado getIndice y un método llamado setIndice, un poco al estilo de cómo se hace en Java, sino que ambos se llaman igual, pero uno no tiene argumentos y el otro tiene argumentos. El compilador sabe automáticamente, dependiendo, bueno, si es la versión para get, sería lo que llaman cuando, sí, que es la versión para leer, y a veces se dice que es cuando es decir, la expresión está en el lado izquierdo de la igualdad, left hand, y los setter es cuando está right hand. Perdón, al revés. Getter es cuando es right hand porque lees, y setter es cuando es left hand porque estableces. Perdón. Ustedes se preguntarán por qué devolvemos una referencia al objeto. Yo les decía que uno de los propósitos de esta clase es cómo construir librerías que sean escalables, reutilizables. Es decir, que la persona pueda, o sea, que tenga la facilidad de que el público le guste su uso porque sean prácticas para su utilización, valga la redundancia. Entonces lo que queremos hacer con esto es que yo puedo definir tipo nodo por ejemplo tipo nodo n1. Luego puedo establecer que el valor del índice sea 1, por ejemplo, y el tag del objeto, o sea, n1.índice 1. Esto significa que se establece la propiedad índice a 1 para el objeto n1. ¿Sí? Pero en otra instrucción yo quiero establecer, por ejemplo, que las coordenadas rectangulares sean 300, 400. Entonces aquí esto nos permite anidar estas dos instrucciones, porque yo puedo decir perfectamente, puedo reemplazar esta expresión por n1.índice de 1.rect 300, 400. Entonces estoy en una sola expresión indicando que se establece el índice a 1 y las coordenadas rectangulares xy a 300, 400. Lo que llaman el anidamiento, similar a como se escribe en jQuery, la famosa librería para JavaScript. ¿Por qué? Porque como el operador de acceso de miembro punto se asocia por defecto de izquierda a derecha, el compilador interpretaría esto
de esta manera, es decir, asocia de izquierda a derecha. Entonces, esta primera frase, como estamos en la versión set, devuelve una referencia al nodo, una referencia, no una copia, una referencia al objeto alterado. Y entonces aquí en este primer paréntesis se devuelve N1, lo que es el des, ¿sí? N1. Y ese N1 alterado se le aplica el método red 300-400. Entonces nos permite el devolver como valor de retorno una referencia al objeto. Cuando aplicamos método set, nos permite anidar instrucciones que cambian valores. Ahora, si hacemos, por ejemplo, south, estándar south, n1.índice, me dirán ustedes qué versión se está utilizando aquí. Bueno, se está utilizando la versión get, porque no tiene, el método es llamado sin parámetros, sin argumentos. Por lo tanto, el compilador automáticamente enlaza con la versión get del método. Y esto nos imprimiría por la salida estándar el valor del índice, que es 1. Entonces, la definición correcta, las firmas correctas en la interfaz del objeto es lo que nos permite la versatilidad. Crear objetos que sean combinables, fácilmente combinables, y se puedan utilizar en código fácilmente escalable. Porque usted puede perfectamente crear derivados de la clase, especializaciones más específicas del objeto, y entonces ir creciendo el código, creciendo el programa. Bueno, esto ha sido básicamente los conceptos fundamentales, cómo definir los métodos getter y setter del objeto. De la misma forma tenemos para establecer el índice, las coordenadas red, las coordenadas polares. Y hay un método que me falta comentar para terminar. No quería borrar esta parte, que es el método distancia hasta, No sé si lo olvidé escribir en el modelo UML, que computa la distancia este O significa other, que es el otro nodo, la distancia de un nodo al otro nodo. Bueno, y aquí colocamos la fórmula de la raíz cuadrada para la distancia euclidiana. ¿Qué es lo que queremos? Que si yo tengo, por ejemplo, dos nodos, pueda calcular la longitud de este segmento, bien sea usando n2 puntos, distancia hasta, n1 o n1 distancia hasta n2, ya que la distancia es simétrica. Entonces ustedes habrán pensado, bueno, definir una función distancia que tome dos argumentos de tipo nodo, pero no, es mejor, es más OOP, más orientado a objeto. Hay una idiosincrasia más orientada a objeto si lo hacemos de esta manera, porque entonces la propiedad de distancia es un miembro de la clase, no tienes que definir una función por fuera. Puedes sobrecargar el método en caso de que hablemos de otro tipo de distancia, pero de esta manera se conserva como una propiedad del objeto. Y entonces ya la trayectoria, cuando queramos calcular la longitud de una ruta, simplemente invocamos n0, distancia hasta n1, n1 distancia hasta n2, n2 distancia hasta n3, etc. Bueno, ahora sí, esto ha sido la explicación fundamental a grandes rasgos. Espero les haya quedado claro, sobre todo propósitos conceptuales, que es mi interés principal en el video. Porque hacer el código lo puede hacer cualquiera, un for, un if, o sea, está súper explicado en miles, millones de fuentes en internet. Pero sobre todo es la idiosincrasia de diseño, la conceptualización del diseño, la parte conceptual, los paradigmas de las buenas prácticas de programación, lo que quería transmitir en esta exposición. Ustedes podrán fácilmente programar los otros métodos y construir la clase completa
ya con la introducción que les he dado. Los invito cuando esté en el repositorio listo a revisar o descargar el código fuente. Si es que quieren utilizarlo para un proyecto personal, entonces lean en la descripción sobre cómo conseguir el repositorio del proyecto. Gracias por su atención.